A reading from the book of Wisdom. Lectura del libro de la sabiduría. The souls of the just are in La vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. they seem La gente insensata pensaba que morían. passing away, Considera su tránsito como una desgracia, su partida entre nosotros como una destrucción, but they are in peace. pero ellos están en paz. For before men, La gente pensaba que eran castigados, yet if pero ellos esperaban seguros la inmortalidad. chastised a little, Sufrieron un poco, shall be great. recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. As gold in the Los probó como oro en crisol, and as sacrifice los recibió como sacrificio de holocausto. in the time of their visit. El día de la cuenta resplandecerán ellos como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos y su Señor reinará eternamente. King forever. Los que confían en Él Who trust in him shall understand. conocerán la verdad y los fieles permanecerán con Él en el amor, porque sus elegidos encontrarán gracia y misericordia. Is with his elect. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. He guides me in right paths for his name's sake. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. I El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. He guides me in right paths. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Even though I walk in the dark, Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, you are at my porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. You spread the table before Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. me, anoint my head. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Only goodness Tu and bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. If we have died with Christ, we shall also live. Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. Also reign with Si perseveramos hasta el final, también reinaremos con Él. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, todo lo que me da el Padre vendrá a mí, no one who comes y el que venga a mí reject, no lo echaré fuera, because it is not porque to do my own he will, bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. it is the will of Esta es la voluntad del que me ha enviado, should lose que no pierda nada de lo que me dio, rather sino should raise que lo resucite en el último día. indeed. Esta es la voluntad This is the will of my Father, de mi Padre, that everyone que who todo el que ve al Hijo and believes in y him cree en Él shall have tenga vida eterna, him. I will raise up. y yo lo resucitaré en el último día. Verbum Domini. Laus tibi Christe.
St. Francis of Assisi always, San Francisco de Asís all the brethren, siempre the se sisters, refería a todos los hermanos, las hermanas, los terciarios, family. como una familia, These are his brethren, these are his sisters. que son sus hermanos, sus hermanas, hermanos y hermanas en el Señor. Us to be Y él, especially por close to supuesto, each other. quería que estuviésemos especialmente cerca unos a otros, que fuésemos buenos unos con otros. The Los movement has been franciscanos around for over 800 years. han existido durante más de 800 años The y commemorate hoy celebramos la conmemoración de todos los difuntos de la orden franciscana, que incluyen a todos los frailes, las hermanas, los terciarios, nuestros miembros seculares, in that pero we also bring in all of those who support también incluimos a todos aquellos que nos apoyan, familiares, amigos, benefactores. Así que esta misa siempre se ofrece por todos y recordamos a todos los difuntos, a todos los que han rezado por nosotros y nos han apoyado de alguna forma, quienes han, so we thank you for that and quienes han sido benefactores de alguna forma. Así que les agradecemos y oramos por ustedes en este día. as we commemorate the deceased order Pero al conmemorar a los difuntos de la orden, recordamos las 4 últimas cosas: judgment, la muerte, el juicio, heaven and hell. el cielo y el infierno. And as Franciscans, Y como franciscanos llamados Jesus in the way of a Saint seguir a Jesús por el camino de San Francisco, Él nos da una forma de hacerlo. Y esta forma, por supuesto, es el camino de Jesús, amar como Jesús. And so, and this is good for everybody, Esto es bueno para todos, Franciscans, but for all. no solo para los franciscanos, sino para todos los pueblos. And again, I go back to what Saint Francis said about Obviamente, vuelvo a lo que dijo San Francisco acerca de la familia, que somos hermanos y hermanas. the testament of Francis. En el último testamento de Francisco, antes de fallecer, e incluso en la regla de la primera orden, los franciscanos, él nos Important things habla acerca de 3 cosas importantes que hemos de recordar para poder ser fieles al Señor e hijos fieles de Jesucristo y de San Francisco. him, our Holy Father, Le llamamos nuestro Santo Padre San Francisco porque es el fundador de los frailes menores. Fue el primero de ellos, nos mostró el camino. También Holy Mother Clare, conmemoramos a Santa Clara, la Santa Madre Clara, porque fue la primera the sister. de las monjas, de las hermanas. Our Holy Father Saint Francis, Así que nuestro Santo Padre San Francisco dice, tanto en la regla de la primera orden y las demás reglas y en ese testamento, que that we should hay 3 cosas de las que hemos de preocuparnos y seguir. Y por supuesto son el camino de la vida del Evangelio, Christ to make recibir las palabras de Jesucristo, apropiarnos de esas palabras, vivir esas palabras, en particular live the way of poverty, chastity, vivir el camino de la castidad, pobreza y obediencia. Por supuesto, nosotros que estamos en la vida religiosa consagrada, nos esforzamos por vivir esto literalmente, por el camino de Jesucristo. Y es lo que San Francisco deseaba para todos nosotros que estemos en la primera y segunda orden, que lo vivamos radicalmente como Él lo hizo, el Evangelio, que tomemos estas palabras de Jesús y digamos, muy bien, así es como voy a vivir, en pobreza, castidad, obediencia y sencillez de vida. Estamos llamados a ello. of course, in reflecting of the Y gospel, por supuesto, al reflexionar sobre las palabras del Evangelio en la Sagrada Escritura, esto incluye también la tradición de la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia, porque todas están cimentadas sobre las Escrituras. thing Francis wanted for Y una us, cosa que quería San Francisco para nosotros es que fuésemos obedientes, obedience to the church. obedientes a Él, obedientes a la Iglesia. And the Lord, of course, Y el Señor, por supuesto, se lo explicó a Él. Hubo cierta ocasión cuando Él se encontraba a bit upset at some of un poco molesto con algunos de los hermanos porque no estaban siguiendo la regla como él había enunciado, porque sugerían otras cosas. the best of San Francisco no era el mejor de los administradores, a pesar que era muy santo.
Hay muy pocos santos capaces de vivir como Cristo, como Él lo hizo, pero no era un buen administrador de cosas. Así que los hermanos hacían sugerencias, recomendaciones. Y esto cierto día le molestó. Así que acudió al Señor y el Señor le dijo que esta no es tu orden, esta es mi orden. Así que inmediatamente se quedó atónito, se corrigió y dijo, está bien. El Señor dijo, le pertenece a la iglesia. De eso se trata la obediencia y San Francisco se sometió. Y es lo mismo que nos pide, que vivamos la vida del Evangelio y seamos obedientes. Y cuando somos obedientes, los demás votos entran en su lugar. La pobreza y la castidad. Nos llamó a vivir así. Nuevamente, también nos dijo, nos habla muy profundamente y sinceramente acerca de tener una gran devoción a la Eucaristía. Se trata de Jesús mismo. Y con ello les dijo a los hermanos que siempre hemos de tener gran reverencia por el cuerpo y la sangre de Jesucristo y que hemos de recibir la Sagrada Comunión devotamente, caritativamente y esforzarnos por vivir como Jesús en ello. Es una de las cosas importantes que él menciona y luego incluye también a la devoción mariana. Tener una gran relación con la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María conoce a Jesús mejor que nadie. Así que ella misma, sus oraciones, ella nos provee protección. Ella nos instruye y nos enseña mediante sus oraciones para que seamos guiados por los caminos correctos. Miramos el ejemplo de ella, de haber vivido la verdadera caridad, de haber vivido como Jesús, como alguien que conoce muy bien a Jesús, mejor que nadie. Por eso es que él considera la devoción mariana como algo muy importante. Y cuando miramos la vida franciscana de los santos, todos ellos vivían de esa forma. El Evangelio es muy importante para ellos, vivir las palabras de Jesús. Hay una gran devoción a la Eucaristía y, por supuesto, la devoción mariana. Por supuesto, los santos franciscanos, pero todos los santos también. Todos tenemos que recordar esto, porque todos tenemos que preocuparnos de las últimas 4 cosas: la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Eso es lo primero que nada, la vida eterna. De eso habla Jesús aquí en el Evangelio. En el contexto de ello, por supuesto, es su palabra, Él es el verbo hecho carne. Nos está diciendo en este contexto, por supuesto, acerca de su cuerpo y su sangre. Este es San Juan capítulo 6. Dice, todos estamos llamados a tener vida eterna. Es la voluntad del Padre para Él que tengamos vida eterna y Él viene a salvarnos, pero nos da las cosas necesarias para la salvación, como por ejemplo sus palabras, pero también su propio cuerpo y su sangre. Y tenemos a su madre con nosotros siempre. Él dice que al final del Evangelio según San Juan, esta es mi madre aquí. Y tenemos estas 3 cosas. Y cuando estamos ahí, por supuesto, nunca llegamos a la caridad perfecta, pero este es un camino para amar como estamos llamados a amar, porque aquellos que están en el purgatorio, aquellos por quienes oramos el día de hoy, aquellos en la familia franciscana, la caridad faltaba en ciertas formas. Por eso están en ese estado de purga, porque hay otras cosas que interfieren con su caridad. Por supuesto, quizá los pecados de la carne. Quizá no es que hayan muerto en pecado mortal, pero aún así hay algo ahí que falta en ellos. Así que el pecado nos impide que amemos a Dios y al prójimo como debemos. En particular, quizá los pecados de la ira, los pecados de la falta de perdón, de lujuria, de codicia, de soberbia. Todo esto es obstáculo. Así que tenemos que preocuparnos de esto, de la salvación de nuestras almas. Y para hacerlo bien, todo se trata del Señor en nuestra salvación, confiar en Él, de entregarnos a Él, abandonarnos a Él, permitirle que nos consuma. Es lo primero que hay. En el mundo hay muchos problemas.
lot of anxiety right now. Hay mucha ansiedad ahora mismo, en especial aquí en este país. The election's going to go. How is that going to be? No sabemos cuál va a ser el resultado de la elección, dónde vamos a terminar. You know, God Dios, is in control of all por things. supuesto, está en control de todas las cosas, pero el Señor, He asks us to be ¿qué nos pide? Nos pide que seamos fieles, fieles a Él. This is what's most important is our Y esto es lo más importante, nuestra relación con Él. first Eso es lo que importa primero que nada. Él se encargará de todo lo demás. and to put him first. To Y help ponerlo a Él en primer lugar, ayudarnos a ponerlo en primer lugar. San Francisco nos muestra el Evangelio, las enseñanzas de la Iglesia, las palabras de Jesucristo, la viven, nos ayudan a vivir bien. Si seguimos esas palabras, recibiremos el cuerpo y sangre de Jesucristo devotion y tendremos una devoción estrecha con la Santísima Virgen María, rezando el rosario o pidiéndole su intercesión, pidiéndole sus oraciones, she hears. incluso conversar con ella. Ella nos escucha. Ella está llena de gracia. My brothers and sisters, Así pues, queridos hermanos, yeah, el día de hoy, troubles in the world. There are sí, anxieties. hay problemas en el mundo, hay ansiedades, pero con el Señor lo podemos todo. To worry. Because he No tenemos que preocuparnos porque Él va a cuidar de nosotros. Y como Él dijo, hated you. I mean, the world si hated el mundo me odió a mí, los odiará a ustedes. Then he says, and he said, Pero luego Él dice, good cheer, Él nos dice, pero because I have overcome, tengan buen ánimo porque yo he vencido al mundo. overcome the world. How will we ¿Y cómo hemos de vencer al mundo? ¿Cómo seremos victoriosos? him and through him? Con Él y a través de Él. These three ways that's Al seguir estos tres caminos que San Francisco dejó a sus discípulos: gospel. el Evangelio, la Sagrada Eucaristía y la devoción mariana. Que Dios los bendiga a todos.